Un abrazo para todos quienes están viendo también la grabación. Gracias por tomarse su tiempo para el discernimiento. Hay unas preguntas bastante hermosas que vamos a discernir, pero hay un primer instante en el que se está extendiendo la invitación a meditar para poder conectarnos con nuestro yo interno, para que a partir de ahí nuestro discernimiento sea objetivo, lo más objetivo posible. Y cultivando nuestra objetividad, reconocemos entonces nuestra libertad e independencia en el discernimiento y en la interpretación de un compartir de una cultura de transmisión espiritual simplemente. Entendiendo que ese es un espacio para el despertar y en el despertar de conciencia lo que buscamos es armonizar las diferencias, más que crear uniformidad o igualdad. Creemos en que existen muchísimas formas de ver hacia el mismo lugar, ¿sí? Entonces, cada una de las perspectivas nos va a ayudar muchísimo para poder nutrir nuestra verdadera perspectiva del ser. Agradeciendo una vez más, ¿sí? A los lugares en los que estén. Alexis, te abrazo con el corazón. Yolanda, te abrazo con el corazón. John, te abrazo con el corazón. Y ahora que ya acaba de ingresar, Cata, te abrazo con el corazón. Cerremos los párpados un instante, por favor. A medida que nuestra respiración fluye y refluye, la energía asciende y desciende por nuestra médula espinal. Vamos a conectarnos con nuestro sistema nervioso periférico en la columna vertebral. E imaginemos cómo en su centro está la médula espinal, con sus ramificaciones nerviosas, miles, hasta que llegan a cada una de las yemas de nuestros dedos, a cada una de las terminaciones nerviosas de nuestra piel. De esta manera nos sensibilizamos a las impresiones o percepciones de vibraciones frecuenciales. Y vamos también a acrecentar imaginativamente el poder de sinapsis que tiene nuestro sistema nervioso central. Direccionémonos imaginativamente hacia el cerebro, sistema nervioso, el tallo cerebral en el centro, el lóbulo cerebral derecho e izquierdo. Desarrollamos nuestra interocepción y a través de esta sensibilidad profunda logramos sentir la sinapsis eléctrica en el interior de nuestro cerebro. Nuestra percepción únicamente observa. Respiremos lento y profundo. Vamos a visualizar entonces nuestro cerebro, sistema nervioso central, nuestra médula espinal y todos los nervios de nuestro cuerpo, sistema nervioso periférico,
Y vamos a visualizarlo absolutamente todo con un color índigo, violeta, con el color del sexto chakra. Visualizamos cómo ramificaciones nerviosas obstruidas pasan a estar de nuevo en su canal energético fluido. Acrecentamos la sensibilidad de nuestros canales nerviosos internos, con lo cual podemos sentir nuestros sistemas y nuestros órganos, sintiendo así los huesos, los músculos, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Envolvemos todo nuestro ser en esta luz índigo violeta. Un color índigo que calma y que le transmite a través de la simbología del color a nuestro subconsciente la señal de la calma psicológica. Ecuanimizando nuestro sistema nervioso, logramos transmutar nuestros pensamientos con mayor rapidez y claridad. El cuidado de nuestro sistema nervioso es el cuidado de nuestra sensibilidad. Nuestro camino de despertar espiritual es un camino de sensibilización interna y externa. Sensibles en nuestro interior y protegidos en nuestro exterior. Alrededor de nuestro campo energético, visualicemos 7 aros de luz blanca brillante. Fotones que protegen con su luz nuestro sistema nervioso en su sensibilidad de los pensamientos enfermos, distorsionados, dañinos, que le puedan generar un déficit. Nuestro sistema nervioso filtra aquellas energías, pensamientos, clasificándolas en frecuencias densas o elevadas. La forma de purificar y elevar la sensibilidad es nutrirnos de energías, pensamientos cada vez más sutiles. Respiremos profundo. Con la certeza que tenemos nuestro magnetismo espiritual para atraer a las energías, pensamientos de más elevados grados vibratorios. Transformando entonces nuestra glándula pineal en una antena receptora de esas frecuencias elevadas. Y permitiendo a nuestro corazón sentir el magnetismo agrandado que generan estas nuevas frecuencias de pensamiento elevado.
en nuestro interior pensamientos de conocimiento universal, pensamientos de entendimiento y sabiduría y pensamientos de amor, nutriendo todas las capas de nuestra subconsciencia, a su vez creando una barrera de protección para que todos los pensamientos de frecuencias densas sean rechazados por la luz de nuestra emanación interior. De la misma manera, visualicemos el planeta Tierra, 7 aros de luz blanca brillante que protegen, limpian y nutren los corazones y las mentes de todos los seres humanos. Unas cuantas respiraciones profundas en presencia total aquí y ahora. Desde el centro de nuestro centro, decretamos con certeza y confianza: yo soy el que soy. Habitando la autenticidad de nuestro espíritu, nos alineamos en coherencia álmica para vibrar según los cánones de conciencia, libertad y amor. Juntamos palma con palma a la altura de nuestro corazón. Sembramos entre palma y palma las más puras y sinceras intenciones. Agradecemos de corazón la guía y la orientación en la palabra y el entendimiento del conocimiento transmitido. Nos damos una respiración profunda. Con las manos hacemos unos coquitos y los ponemos sobre los ojos. Vamos respirando y lentamente finalizamos la actividad reflexiva de nuestra visualización activa. Abrimos los ojos lentamente y despejamos luego las manos. Mari, Dani, que no les había saludado, un abrazo gigante. Ya tenemos entonces nuestra frecuencia ecuanimizada para poder discernir, teniendo presente que siempre el poder de nuestra imaginación nos acompaña para poder retornar nuestras frecuencias internas a un estado más equilibrado. Recuerden lo que hemos hablado del poder de la imaginación activa, lo que hablamos hace 8 días, y quiero que el día de hoy sea simplemente un recuerdo de cómo su imaginación se convierte en una herramienta poderosísima en camino al despertar de la imaginación sensible. Voy a poner acá en el chat las preguntas para que las discernamos. Listo. Por acá entonces están las preguntas y dice de la siguiente manera:
Un abrazo para todos. Si los minerales y cristales son energías, pensamientos densificados, petrificados, ¿por qué hacemos sanación con ellos? Por ejemplo, cuarzos, si nuestra labor sería más bien ayudarlos a ellos a evolucionar y elevar, ¿sí? Ya hemos hablado entonces de las diferentes graduaciones en las que la energía, pensamiento puede estar expresada como cristalización, ¿sí? Y lo que dice aquí Lina, que se comunica desde España, muy bonito, gracias por estar siempre presentes, dice, ¿por qué utilizamos cristales para hacer trabajos si antes nosotros deberíamos ayudarles a ellos y no ellos a nosotros? Vamos a recodificar esto desde el corazón, entendiendo primero la cualidad del dar y el recibir. Entonces, únicamente existe, digamos, siempre esta forma recíproca entre todas las diferentes eh, ramificaciones de lo que entendemos como los reinos de la naturaleza. ¿A qué me refiero? Con los hongos, que ahorita vamos a hablar luego de ello, que es el reino fungi, hay un dar y un recibir. Con el reino mineral hay un dar y hay un recibir. Con el reino vegetal hay un dar y hay un recibir. Con el reino de los protozoarios hay un dar y hay un recibir. Todos nosotros estamos continuamente en una interdependencia entre las diferentes facciones que toma la naturaleza en nuestra existencia. Interdependencia, ¿ok? Entonces, nosotros dependemos de los cristales, no, los cristales dependen de nosotros, no, pero nos ayudamos mutuamente en una evolución activa de existencia, sí. Nosotros ayudamos a los cristales y los cristales nos ayudan a nosotros, sí. Ahí sí se puede entender una actividad recíproca. ¿Cómo ayudamos nosotros a los cristales? Esto va a sonar fuerte porque yo sé que es bastante controversial, pero literalmente nosotros al sacar el cristal de la tierra, al tener ese cristal, digamos, expuesto, al pulirlo, diminutas fracciones de esos cristales pasan a ser parte de la atmósfera y nosotros las respiramos. Al respirarlas hacemos de esos cristales parte de nuestro cuerpo y entran en un proceso de retroalimentación evolutiva. Nosotros impulsamos nuestra existencia gracias a la acción de esas diminutas fracciones de cristal en nosotros y así en los cristales mismos tienen una elevación energética. Ellos nos ayudan a nosotros también de otra manera. Los cristales en sí mismos, gracias a su composición molecular y al orden estructural de sus moléculas, poseen una forma alineada, lo voy a nombrar de esta manera, ordenada de energía. Ese orden energético puede influenciar en pequeña escala en las diferentes formas en las que los cristales son utilizados y han sido utilizados por la mística de nuestro planeta. Siempre han sido utilizados en trabajos esotéricos, el esoterismo que se copia con X, exoterismo. Y en el exoterismo los cristales tienen una cualidad muy importante. Incluso existen registros en la Biblia de los cristales de cuáles son sus tipos, cuáles son los chakras en los que influye, cuál es su frecuencia y cuáles son las energías psicoemocionales que portan los cristales mismos. Entonces, para con los cristales hay todo un trabajo que parte de diferentes ramificaciones holísticas como tameana, como sanación a través del sonido con los cristales, como literalmente imposición de los cristales sobre los chakras, como el uso del péndulo, como el uso de cristales para sanar o para limpiar la energía.
a través de barridos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de usos que el exoterismo tiene para con la energía de los cristales, ¿sí? Esta es una forma que tenemos de retroalimentación. Los cristales ayudan y nosotros a su vez estamos en un proceso de ser ayudados por ellos, ¿sí? Con lo que les dije de la alimentación a través del prana energético del aire. Esta forma de existencia interrelacionada entre el reino mineral y el reino humano fue muy estudiada en la Atlántida. Esta forma de vivir con los cristales tomando una faceta importante ayudándonos a nosotros en forma de grabar energía y en forma de generar luminiscencia. Recuerdo que se utilizaban unos cuarzos de cristal, pues cristal cuarzo grande, y en ese cristal se introducía a través de otro mecanismo una partícula de luz. Y el fotón literalmente gira en forma de infinito dentro del cristal de cuarzo, creando un cristal lumínico, luminiscente, con lo cual estaba iluminada gran parte de la Atlántida y con lo cual está iluminada la ciudad interna. Ellos viven en una ciudad con los cristales, ¿sí? Eh, esta forma, digamos, como de coayudar nuestra tecnología a través de los cristales está muy poco utilizada en nuestra era actual. ¿Qué le hemos dado nosotros de uso a los cristales? Por ejemplo, los relojes infinitos, el reloj que jamás se detiene, es porque tiene un núcleo de cuarzo diamantino. Y ese núcleo de cuarzo le permite tener un pulso eléctrico y conservarlo eternamente. Aunque los científicos actuales ya conocen los usos de los cristales en sus formas frecuenciales. ¿Por qué no la han puesto al servicio de todos? Porque es un mercado más lucrativo seguir vendiendo energía eléctrica y seguir dependiendo de la electricidad, porque los cristales no dependen de la electricidad, se cargan con el magnetismo y pueden ser utilizados gracias a la energía fotónica, a la luz. Y es muy diferente la energía fotónica de la luz a la energía eléctrica. Entonces, aunque tienen cualidades, digamos, como conductoras, los cristales tienen verdaderas cualidades magnéticas que vamos a aprender a utilizar con la evolución natural que se viene pues en nuestro sistema. Y progresivamente, a medida que se sigan dando las excavaciones, se siguen puliendo los cristales, ellos llegan a la atmósfera, nosotros seguiremos respirando esos cristales y ellos nos seguirán ayudando desde nuestra realidad interna. Esa es la forma en la que tenemos de dar y recibir con el reino mineral, ¿sí? Reino mineral. Quiero que entremos, digamos, como en un aspecto, lo voy a nombrar de esta manera, incluso un poco devocional, para con el reino mineral que está haciendo el trabajo en la casa que estamos habitando en este momento. Esos ladrillos, sí, esta pared es reino mineral, activo allí, dando, digamos, como su utilidad. Entonces el reino mineral siempre ha servido, digamos, como en la parte estructural. Y para nosotros y para el planeta Tierra, el reino mineral hace referencia, digamos, como a sus huesos, a los huesos mismos del planeta. Por eso, aunque una parte de este reino mineral ayuda mientras nosotros hacemos esta, digamos, extracción de minerales, debemos entender que ese aspecto está desequilibrado y que una minería exacerbada genera paralelamente lo que nosotros podríamos llamar como una especie de osteoporosis en el cuerpo del planeta Tierra. Entonces también allí hay que hacer un llamado como al equilibrio, a la balanza y a entender que sí estamos llamados a trabajar con los cristales, pero digamos como hay que tener una moderación, cierta templanza para reconocer
la forma equilibrada, porque hasta este momento nosotros le estamos dando un uso consumista en lugar de un uso como herramienta, y ese punto está desequilibrando la balanza, ¿sí? Los cristales todos tienen una gran magia que les invito a poder participar con ella. Incluso en las versiones alquímicas se enseñaba todo lo del mundo espiritual con los cristales. ¿A qué me refiero? En la alquimia, por ejemplo, yo sé que ustedes lo pueden también encontrar en este momento cuando leen a los maestros ascendidos cuando hablan de la ciudad interna la nombran la ciudad cuadrangular. Y entonces dicen, una de las caras está hecha de amatista, otra de las caras está hecha de esmeralda, otra de las caras está hecha de cuarzo y otra de las caras está hecha de rubí. Entonces ellos utilizan en su transmisión una simbología que tiene que ver con los cristales, ¿sí? Para poder entender ello, es importante entender que los cristales cumplen también un papel simbólico en su faceta, digamos, en la que hay que relacionarse con ellos. ¿A qué me refiero? Tener un rubí en sí mismo tiene sí una frecuencia energética, pero también contiene un simbolismo. Y cuando la mente integra el simbolismo que representa ese rubí más su faceta energética y puede hacer un trabajo mental material con ese cristal, logra hacer, digamos, o darle un significado aún mayor. Eso es algo bien lindo. Cuando ustedes estén haciendo un trabajo con cualquier cristal, por ejemplo, una amatista, sepan qué simboliza esa amatista, y eso lo pueden encontrar a través del simbolismo de su color y a través del simbolismo que representa esto en la Biblia de los cristales, que es donde da su significado psicoemocional, ¿sí? Y poder hacer ese trabajo desde ahí brinda algo mejor que solamente tener un cristal puesto en un altar, digamos, sin comprender profundamente cuál es su uso y hacia dónde se puede direccionar su correspondencia energética, ¿sí? Bueno, pongámosle acá una pausa, un punto, y pregunten si es que tienen algo en relación a los cristales, al uso que nosotros les damos, a las diferentes formas de terapia, a la forma en la que ellos nos alimentan a nosotros. Podemos hacer preguntas y ustedes saben que todo esto es para el discernimiento, ¿sí? Entonces, nosotros ayudamos a los cristales, ellos nos ayudan a nosotros, sí. Hay una interdependencia, pero no hay una codependencia, no se depende uno del otro. ¿Está bien? Sin embargo, sí es bueno entender que los cristales también hacen parte de la evolución general. Entonces, nosotros no es que vayamos adelante solos, ¿sí? El reino mineral va adelante con nosotros, el reino vegetal también evoluciona con nosotros, el reino animal evoluciona con nosotros. Y a nuestra medida evolucionamos y ahí, cada vez que vamos despertando la conciencia, elevamos entonces, ¿sí? Bueno, se abre entonces el ciclo de preguntas o comentarios o una información que quieran entregar en relación a los cristales. Todo se vale. ¿Todo ready? Mientras la piensan, mientras lo analizan, mientras la pregunta llega a su corazón, voy a leer la otra pregunta. ¿Está bien? La otra pregunta dice de la siguiente manera. Jonathan pregunta, no sé si hayan hablado de esto, pero es que en mi perspectiva espiritual, los hongos no deberían usarse porque generan estados alterados de conciencia bajo la influencia de una sustancia externa. En cambio, el despertar debe ser un proceso interno y paulatino, sin ayuda de sustancias externas. Me gustaría saber qué reflexión tiene Juan al respecto, qué tan conscientes, entre comillas, son las experiencias con hongos. Muy bien esa pregunta, muy bien, listo. Entonces, hagamos aquí aclaraciones. Perspectivas espirituales. Él aclaró eso. Desde mi perspectiva espiritual,
Los hongos no deberían usarse porque son una sustancia externa y el despertar debe ser interno sin influencia de sustancias externas. Listo. Vamos a entender que es una postura, es una perspectiva y como todas las perspectivas tienen su razón. Es la única perspectiva, no lo podemos decir, pero tenemos que contemplarla, poder saber dónde está su poder, poder encontrar, digamos, formas de reflexión diferentes, poder realizar una tesis y una antítesis. ¿Listo? Y ya cada uno de nosotros con esas reflexiones creamos una síntesis en nuestro interior, una síntesis de entendimiento que nos ayude a ir al suprasentido. Recuerden que como perspectivas simplemente brindamos ángulos dentro de una misma geometría mirando a un mismo punto central. Todos estamos mirando a un mismo punto central desde diferentes ángulos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que no toma hongos, porque así lo dice su filosofía espiritual, quiere ir al amor, quiere mirar hacia el amor. De la misma manera, la persona que toma hongos desde su perspectiva espiritual quiere ir al amor. Entonces entendemos que todos queremos ir al amor, simplemente unos lo van desde un camino y los otros van desde el otro camino, sin decir cuál perspectiva tiene más fuerza o cuál va más rápido, cuál va más lento, en cuál sucede qué, ni nada, simplemente caminos. ¿Por qué se dice entonces, hay una transmisión muy importante en la que se expresa que el buen cuidado del cuerpo consiste incluso en disminuir la cantidad de elementos exógenos y basarnos en una nutrición, ¿sí? Que eso es lo que hay que llegar de afuera hacia adentro, que tú logres nutrirte. Con esta nutrición y con un estado, digamos, emocionalmente, con esa nutrición hace que tu cuerpo físico esté saludable. Con tu cuerpo físico saludable, tu estado eh, emocional y psicológico es saludable, o sea, un estado optimista en el pensamiento, polaridad positiva, lo cual hace que la persona tenga un astral positivo, un astral elevado, un buen estado de ánimo y una disposición energética hacia el conocimiento. En esa disposición energética, la persona vive las experiencias naturales de su día a día dentro de una elevación natural, sencilla, sin grandes realizaciones, simplemente entendiendo que esa convergencia positiva en su ánimo es la elevación que necesita para que su despertar interno se dé paulatinamente y que va a llegar el instante en el que por trabajo de su propio pensamiento, en el que por trabajo con su propia palabra, en el que por trabajo con su propio hábito, miren la palabra, hábito, va a realizar entonces una mutación de sus elementos hacia la elevación de su frecuencia. El camino espiritual más puro es así, más sincero. Uno simplemente vive la vida en lo pequeño que le tocó vivir lo más depurado posible, depurado en cuerpo, depurado socialmente, depurado psicológicamente, depurado emocionalmente, obteniendo un poco de cariño sin empacharse mucho espiritualmente, sabiendo que el camino se apertura de forma natural y que se puede vivir una progresión a medida que el conocimiento es entendido, ¿sí? Sin la necesidad de factores externos que influyan. ¿Cuáles son esos factores externos de los que estamos hablando? Sin la necesidad de ir a tomar yagé, sin la necesidad de tomar, de tomar peyote o la chumita, sin la necesidad de ir a una toma de honguitos, sin la necesidad de probar el cannabis, sin la necesidad de ir a una ceremonia, sin la necesidad de experimentar rituales, sin la necesidad bueno, etcétera. Listo. Una conciencia que hace su trabajo de forma límpida y camina de forma serena y tranquila. Listo.
Es un camino. Vamos al otro camino. Em, la sustancia que se introduce al cuerpo como coadyuvante de procesos psicoemocionales para influenciar en el cuerpo psicológico y producir luego estados de darse cuenta de conciencia, estados de concientización, ¿sí? Varias cosas. Al ser una sustancia externa, ya tiene una causalidad añadida que hay que estudiar dentro del estudio de la causa y el efecto. Es una sustancia externa, hay que estudiar esa causa como causa. Entonces, ya de entrada, no es un camino límpido, es un camino que incluye causa externa y esa influencia debe ser revisada. ¿Cómo? Desde tu aspecto psicológico, desde tu aspecto emocional, desde tu aspecto de interpretación espiritual, desde tu aspecto corporal, ¿vale? Cuando se introduce entonces una de estas causas, pueden existir riesgos severos. Sí. ¿Cuál es? Al hacer ingesta de cualquier sustancia, la conciencia que se altera no es la conciencia que se copia con ese, no es la conciencia espiritual la que entra en un estado alterado, no es esa. La que entra en un estado alterado de conciencia es la que se copia sin ese, es la conciencia que corresponde a nuestra psique inferior, a nuestro ego, a nuestra personalidad. Ustedes ya me entienden. Esa es la conciencia que se altera. Eso quiere decir que la otra conciencia sigue estando en un estado latente. ¿Listo? Esto es muy importante entenderlo. Cuando esta conciencia es alterada, tiene unas consecuencias, positivas o negativas. Hay que estudiar la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Siempre en el individuo van a existir unas causas de creencia e interpretación, unas causas de pensamiento, unas causas volitivas, emocionales, unas causas corporales, unas causas sociales incluso. Y esas causas deben ser estudiadas individualmente. ¿Por qué? No es lo mismo cada una de las sustancias externas, no es lo mismo los diferentes estados emocionales en los que se accede, los diferentes estados psicológicos a los que se accede, los diferentes estados corporales en los que se accede. Entonces esa es una causa independiente que hay que evaluar y no es la misma la reacción que genera. Como pueden existir casos, eh, digamos, en los que la frecuencia energética se densifique, hay casos en los que la frecuencia de la conciencia también se eleva. Ambos pueden suceder. ¿De qué dependerá? Emoción, psique, cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos, todas esas causalidades hacen que la conciencia alterada opere en diferentes grados. Llamémoslo así, desde la lucidez hasta una forma de embelezamiento, de anestesiamiento, de anestesia. ¿Vale? Entonces, el camino del despertar interno no debería ser así. Cuidado con el deber ser, porque aunque existen perspectivas, hay muchos caminos a los cuales esta medicina ha catalizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un catalizador? Cuando una de estas sustancias altera la conciencia, ay, mira, y justo entra Jonathan, qué bueno. Cuando una de estas sustancias altera la conciencia, esa conciencia alterada entra en diferentes grados en esa forma alterada de conciencia. Entonces, existen los grados en los que la conciencia se puede adormecer, se puede anestesiar, se puede velar. Esos grados de esa conciencia alterada llevan al subconsciente
¿sí? Y llevan a una expresión de ese subconsciente de formas diversas, diversas. Esta conciencia, y acordemos que la conciencia que se altera es la conciencia sin ese. Es la conciencia del ego, es la conciencia de la personalidad. La conciencia con ese, la espiritual, no se altera cuando uno entra en un estado alterado de conciencia, no, ya es. Por encima de eso, ya es. ¿Sí? Ahora, cuando esta otra conciencia hace uso de la sustancia, altera su conciencia y esa sustancia entró en un estado emocional, psicológico y corporalmente, digamos, apto, y además de eso hubo una reacción metabólica positiva, puede que esa conciencia adquiera cualidades de lucidez graduales. ¿Qué quiere decir eso? Algunos chispazos de darse cuenta, algunos pensamientos que puedan representar, eh, digámoslo como conocimiento, autoconocimiento, pensamientos que puedan influenciar en ese autoconocimiento gracias justamente a ese estado alterado de esa conciencia, porque te brinda una perspectiva en relación a tu ego que nunca habías tenido y te puede dar ok, listo. Ese alterar esa conciencia no quiere decir que se haya despertado más conciencia espiritual. Simplemente alteró la conciencia, esa conciencia en su lucidez puede entregar esa información, digamos, desde el interior, desde el autoconocimiento, y luego a la persona en su estado ordinario de conciencia le corresponde llevar a cabo el proceso de integración de esa revelación de autoconocimiento para poder ser más consciente. Ahí sí, se puede ser más consciente, solo cuando en el estado ordinario tú estás realizando esa síntesis de ese conocimiento revelado en ese estado alterado. El estado alterado de por sí no es en ningún sentido una garantía para que se den revelaciones de autoconocimiento. Eso depende de la disposición interna de la persona, de la orientación psicológica que tenga ese momento, del estado corporal en la que su cuerpo reacciona ante ello y la forma en la que sus diferentes sistemas se ven alterados, porque hay que tener en cuenta que es una alteración por ese químico específico. Contiene varios riesgos, sí. ¿Cuál es el principal de ellos? El hecho de pensar en esos estados alterados de conciencia como un hábito para el despertar de la conciencia espiritual. Espero haberme hecho entender. Si de alguna manera eso se convierte en un hábito para la catalización de eso, entró en un estado de dependencia corporal. Y cuando el cuerpo solicita eso, hay que entender que existen entonces riesgos, ¿sí? De vivir desaforadamente un hábito al punto en el que eso enferma la psique o enferma el cuerpo. ¿Sí? Cuando no se tiene el hábito corporal y cuando la parte corporal puede ser prevenida, igual existe un riesgo de cierto condicionamiento psicológico. En ese condicionamiento psicológico es una pauta de solamente ese estado alterado de conciencia me permite pensar así. ¿Qué quiere decir esto? Que crea dependencia psicológica para poder pensar en una cierta frecuencia volitiva de una sustancia. Entonces, si solo con una sustancia piensas de forma alegre y creativa,
cuidado porque entonces no estás pensando. No se le podría decir a eso como el accionar del pensar, ¿sí? Estás, digamos, como alimentando básicamente un acto psicológico a través de un estímulo químico. Entonces, la psique se adapta a tener un estímulo químico para poder pensar. Esto pasa incluso con el café, con el dulce, con las golosinas, y esto pasa incluso con las pantallas del celular. O sea, estamos hablando está como drogado, diría yo en pocas palabras. Sí, sí, es esa la palabra, ¿sí? El, entonces, no podríamos decir que una persona que va y se toma sus hongos y que obtiene sus revelaciones y que luego dice, ah, sí, yo tomé honguitos hace 3 años y fue una experiencia y te cuenta la experiencia y tú le invitas a tomar hongos y te dice, pues yo volvería, sí. Esa no es una dependencia, esa no es una dependencia ni física, ni psicológica, ni, vale, una persona que hace una terapia con microdosis, que se toma una microdosis que ya las venden en pastillitas y son 21 días tomando microdosis y eso las están utilizando como terapia para la depresión, para la ansiedad. Bueno, eso está tomando, digamos, como un curso terapéutico y es un curso terapéutico holístico porque a la persona a través de esas microdosis también le meten un poco de información, digamos, como del despertar, de sus activaciones, bueno, en general eso está, digamos, como entremezclado un poco toda la información así. Y la persona se toma sus microdosis y hace su terapia de 21 días y luego, digamos, como continúa con su vida. Vale, vale, ¿sí? Hay que tener presente que aunque una persona haga uso de ello, no quiere decir que eso va a hacer entonces que su despertar de conciencia sea incorrecto, o eso quiere decir tampoco que va a despertar más rápido, tampoco, va a hacer que eso despierte más rápido, ni que lo vaya a atrasar, tampoco, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esa debe ser evaluada como una causa que puede contener las dos posibilidades, pero que no necesariamente está estrictamente ligada a que tenga que ser así, ¿cierto? Como es que si te fumas un cigarro de marihuana, mal, todo mal, y entonces pasas a ser un inconsciente más, ¿sí? Hay que tener cierto discernimiento en las cualidades de interacción con la sombra y hay que comprender que sí hay estados evolutivos de purificación en los cuales una persona entre menos necesita afuera y más se satisface con su mundo interno tal como es, está, digamos, como más conectado y concentrado en esas facciones. Pero hay etapas evolutivas en las que una persona podría incluso necesitar esos catalizadores que le lleven hacia adentro, porque quizás no tienen encuentro con su mundo interno. Y si no es eh, eh, fumándose un cigarro de marihuana y conversando con unos amigos que le hagan reflexionar algo sobre su mundo interno y a través de eso obtenga, quizás eso no se hable, ¿sí? A lo que me refiero es juzgar como apropiado o inapropiado debe darse de acuerdo a la individuación del ser, a su propio camino, entendiendo que sí existen grados de purificación y que entre más elevado el grado de pureza, evidentemente el ser va a depender menos de lo de afuera y va a desarrollarse más plenamente en su interior, pero sin decir que entonces el camino del chamán
es un camino incorrecto. Tampoco nos podríamos llevar hacia eso, porque entonces el chamán que usa su ayahuasca para entrar en ese estado alterado de conciencia y desde esos estados de conciencia incluso entran en unos astrales profundos desde los cuales aprenden a obtener información, pues para ellos es una maravillosa herramienta, es una maravillosa herramienta, ¿sí? Entonces, comprendiendo el, el uso discriminativo de nuestra conciencia, vamos a entender que si nosotros estamos purificándonos, sepamos reconocer qué sustancias externas cualquiera tiene en nosotros incidencia en codependencia corporal o psicológica. Y ese escrito, sí, yo tengo dependencia física a esto y tengo dependencia psicológica a esto. Eso no te hace menos espiritual y eso no te hace, digamos, como eh, menos en el camino o algo así por el estilo. Incluso ese reconocimiento puede ser la base importante para poder aperturar corazón, garganta y conciencia, y seguramente llegarán revelaciones a través de las cuales se vive una purificación gradual, si es que nosotros, aceptando nuestras, nuestras tendencias, digamos, de apego corporal o psicológico, queremos purificarnos. Pero entonces la primera etapa está en el reconocimiento de la tendencia, dos, en la aceptación de esa tendencia de apego y tres, en las primeras tres etapas en la intencionalidad de llevar a cabo esto. Cuando la intencionalidad existe, les aseguro que la voz de la conciencia guía en los momentos en los que se da los instantes de poder realizar una regulación en nuestro propio uso de las cosas. ¿Sí? Esas regulaciones empiezan a crear una fuerza progresiva que luego se llama, y miren a la palabra, es muy importante. Esta fuerza progresiva a la que a uno la lleva la moderación se llama renuncia. Cuando nosotros tenemos la capacidad, la fuerza volitiva de renunciar a lo que nos genera apego exterior, se convierte en un paso evolutivo de gran importancia, de gran importancia. Sin embargo, por favor, no caigamos entonces en el juicio de lo exógeno por el hecho de ser exógeno. ¿A qué me refiero? Por el hecho de venir de afuera no quiere decir que sea malo. Y esto entendiendo que nuestro despertar es interno, sí, sí es interior. ¿Qué quiere decir? Que ¿dónde está nuestro despertar? En nuestra energía pensamiento, que está coligada con nuestras emociones, en nuestro sentir sentimental, en nuestro sentir de emociones y pensamientos, en nuestro sentipensar, es donde está en nuestro despertar interior, sí. Y comprendemos que existen muchas cosas externas que influyen en esa forma en la que pienso y en la que me siento, sí. Y sé que eso puede ser una influencia positiva o negativa, sí. Empecemos desde ahí, cómo usar esas influencias positivas o negativas. Luego, cómo disminuir las negativas al total, cómo las positivas, saber usarlas y luego progresivamente moderarlas para emanciparse, para liberarse y para que llegue un momento en el que, así como dijimos, sea nuestro corazón, nuestro templo interior, nuestro refugio interior, el lugar más agradable al que queramos ir en cualquier presente. ¿Sí? Estando aquí con los ojos abiertos, ustedes pueden estar en su interior también. Y cuando ustedes están en su interior también y es agradable, lo de afuera, que es naturalmente más vulnerable, más móvil, puede transformarse mientras se permanece en esa sensación. ¿Sí?
Cuando se llega a esa sensación interna que el yoga llama santosha, también muchos yogis la denominan éxtasis interno. En el éxtasis interno existe una presencia de gozo en la cual las condiciones se experimentan como benéficas, como florecientes y como sincronías, como orden, y en esa sincronía y en ese orden en el que se percibe, se entra en una relación completamente armónica con la conciencia y el estado de conciencia en el que se está. ¿Sí? Para ese punto, en el ser humano va a desaparecer la necesidad inconsciente que ocurre en muchos de nosotros de poder tener un químico que nos genere endorfina en el cerebro para poder sentirnos más alegres. Porque los químicos que nos generan endorfina en el cerebro son todos los que estábamos hablando. Usted va a tomar ayahuasca y usted dice, ay, sí, solo con saberlo usted ya está creando endorfina, ¿sí? Y en ese momento y después al contar la experiencia está creando endorfina. Cuando usted se está armando un baretico, usted está creando endorfina, incluso antes de fumárselo, está creando endorfina. Cuando usted está destapando un dulce, solo con el destapar el dulce ya está creando endorfina. Usted con abrir el celular, solo con saber que va a entrar a Instagram, ya está creando endorfina. Y algo de lo que hemos hablado que es, y miren que hoy la meditación al inicio fue sobre nuestro sistema nervioso central y cómo purificarlo. ¿Sabían que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, nuestra masa encefálica, se vuelve adicta a la endorfina? ¿Sabían que la endorfina es adictiva para nuestro cerebro? ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que le genere alegría, placer, no alegría, placer es la palabra. Todo lo que le genere placer puede crear adicción en el cerebro, todo. ¿A qué me refiero? He encontrado personas que encuentran placer en el hecho de limpiar, ordenar cosas. Y ahí está placer. Y todo lo que genere placer genera un hábito repetitivo para el cerebro. Y con un hábito repetitivo se genera una cualidad de obsesivo-compulsiva. ¿Qué quiere decir? Quiero más de esto, quiero más de esto, quiero más de esto. Las personas que ven mucha televisión quieren más televisión. Las personas que están felices en su negocio siendo muy productivos quieren seguir trabajando. Las personas que están felices viviendo enamoramientos con otras personas se quieren seguir enamorando de otros. Las personas que son felices tomando café quieren seguir tomando café. Lo que a usted le genere placer tiene la potencialidad de hacer adicto a su cerebro, de que su cerebro se lo pida. ¿Sí? En este orden de ideas, el camino que nos estaba explicando Jonathan al inicio, del que discernimos al inicio, el hecho de poder vivir una vida simple, en lo sencillo, muy mesurada, con la virtud de la moderación activa en todo momento, entendiendo que los estímulos externos, digamos, como tienen estas cualidades, entonces se disminuye el flujo externo y los estímulos externos a la necesidad nutritiva del cuerpo y del conocimiento, ¿sí? Y se vive una vida, digamos, como mucho más límpida. ¿Ese camino evitaría posibles tropiezos? Sí, sí. La respuesta es sí. Eh, Sin embargo, analicemos todo como perspectiva. Entonces, la persona que este fin de semana se va a ir a hacer su tomita de achumita, de ayahuasca, que de verdad su astral se eleve y su conciencia alterada, gracias a la mescalina como componente activo, obtenga esas claridades que luego pueda llevar a cabo como concientizaciones reales. ¿Sí?
Y la persona que está viviendo su camino de forma límpida, a medida que vive su camino en lo natural que le tocó vivir, va a obtener sus revelaciones y las va a llevar a cabo concientizando su vida también. Entonces, al final, lo que verdaderamente se busca, sea cual sea el camino, es la concientización gradual, y esa concientización gradual se da en los caminos, aunque uno contenga menos riesgos que otro, aunque uno contenga más riesgos que otro, al final, les aseguro, todos nos concientizamos, se los aseguro. Y en esa concientización es en donde entonces donde tenemos que encontrarnos pilas. Cuando nos integramos armónicamente en un despertar de conciencia, no es decir, mi manera de concientizarse es la correcta y la tuya no. No, porque es que no hay maneras correctas o incorrectas de concientizarse, sino que cuando nos encontremos en el despertar de la conciencia, más allá de la forma de concientizarnos que hemos tenido, preguntémonos, ¿cuáles han sido tus conciencias reveladas? ¿Y cuáles han sido mis conciencias reveladas? O sea, es que yo ya me hice consciente de esto, y yo me he concientizado de esto y de esto. El camino por el cual obtuviste tu concientización es tuyo, es personal. Pero cuando nos encontremos con el otro, no es el cómo concientizarnos, sino, venga, compartamos esa conciencia. O sea, lo que se reveló, venga, compartamos eso, porque la conciencia sigue siendo una, acuérdense, la conciencia con ese sigue siendo una. Aunque usted quiera, lo voy a nombrar así, jugar al riesgo de los estados alterados o no. Listo. Abracemos esto en nuestro corazón. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? ¿O algo que quieran decir, expresar? ¿Algo que quieran compartir, preguntar? Bueno, está bien. Está bien. Entonces, dado el caso, ah, unas respiracioncitas compartidas. Bueno, está perfecto. Dado el caso, vamos a finalizar por el día de hoy nuestro estudio de conciencia, ¿sí? Em, Voy a aprovechar así como para hacer el cierre, para terminar de grabar en lo virtual. Muchas gracias a quienes se conectan en lo virtual. Y por acá termino de grabar.